primera parte es muy importante, muchachos, porque, como les decía, es la contextualización de lo que tiene que ver con la sintaxis. Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes se concienticen de que la sintaxis es, digamos, el elemento diferenciador de un lenguaje de programación a otro. Entonces, al ser la sintaxis el elemento diferenciador de un lenguaje de programación a otro, pues obviamente pues hay que conocerlo. Me hago entender, cuando usted va a aprender un nuevo idioma, usted lo primero que tiene que aprender es la gramática. Eso es lo primero que tiene que aprender en un lenguaje, la gramática. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta primera parte? Vamos a empezar a aprender un poquito de la gramática, que es la que nos permite echar mano de la lógica que manejamos, trasladar esa lógica a un lenguaje de programación. Al trasladarlo a un lenguaje de programación tenemos que utilizar unas palabras reservadas o claves que hacen parte de la sintaxis. Entonces ahí es donde a nosotros, cuando nos estaban enseñando inglés, nos enseñaban los colores, nos enseñaban los días, nos enseñaban los números, nos enseñaban un montón de cosas básicas, digamos, que le permitían a uno ir cogiendo una inmersión en ese lenguaje y digamos, codificándolo mentalmente. Asimismo sucede con este cuento, muchachos. Tenemos que empezar a codificar ese lenguaje de programación para que pues tengamos como claridad sobre la sintaxis. Yo les voy a empezar a compartir. Déjenme un segundo para poder. Entonces, muchachos, ojo que esta primera parte es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Es fundamental, muchachos, porque pues simplemente es la sintaxis que vamos a utilizar de aquí en adelante. Es decir, háganse de cuenta que ustedes no se aprendieron ni los colores, ni los días de la semana, ni los números, ni nada. Y ya quieren empezar a ver el verbo to be, el infinitivo, y no, papá, ya primero, cuando estemos seguros que ya aprendimos la gramática base, ahora sí nos metemos de lleno pues al idioma como tal. Nosotros la clase pasada vimos esta parte, si la memoria no me falla. Sí, profe. Listo, que fue la arquitectura de Visual Studio, simplemente como una especie de recorderis para lo que viene. En esta primera capa es donde están los lenguajes de programación. Listo, los diferentes lenguajes de programación que tiene la arquitectura .NET. Y aquí es donde está la sintaxis particular de cada uno de esos lenguajes. Aquí está la sintaxis de cada uno de esos lenguajes. La particular, la que hace diferente uno de otro. Después aparece una segunda capa que se llama CLS, ¿sí? CLS, que es el lenguaje común de especificaciones, o simplemente es esa sintaxis. También aquí hay una sintaxis, pero ya no es esa sintaxis particular, sino que es una sintaxis general. Es decir, aquellas estructuras gramaticales que para todos los idiomas es lo mismo, lo que yo les decía, el taxi, el gol, no sé, cualquiera de las palabras que permanentemente utilizamos y que en cualquier parte del mundo no lo entenderían. Asimismo, existe un lenguaje general en todo lo que es la plataforma .NET. Después nos encontramos la tercera capa, que es el framework, ¿sí? Que es este framework de acá, que es el entorno gráfico. Pues este es el entorno gráfico, que es el que provee el framework de Microsoft. Entonces, este .NET simplemente lo que hace es hacer uso del entorno gráfico que provee Microsoft y se pega a él, para poder que ese diseño del frontend se haga de forma adecuada. Hasta aquí, digamos que lo que tenemos una aplicación legalmente lo que está dividida en dos partes. Una que es el código y otra que es el entorno gráfico. Pero podríamos decir que este pedacito de arriba se puede llamar el código fuente, pues porque digamos que ahí es donde está el conocimiento. Este pedazo de acá es donde está legalmente el conocimiento. Uno podría decir que hace parte de eso, pues también el entorno gráfico, pero el entorno gráfico, pues digamos que es un tema más subjetivo. Entonces no es tan trascendental como lo que sí hay en las dos primeras capas, que es todo ese tema.
Cuando ya tenemos desarrollada la aplicación desde la perspectiva de la sintaxis, es decir, del código fuente, y tenemos sobre ese código fuente un entorno gráfico, es decir, este sería el backend, este sería el frontend, listo. Entonces ya tenemos que hacer de que esos dos señores empiecen a funcionar. Pero los computadores no entienden ni del if, ni del for, ni del while, nada de esas vainas. Ellos no entienden absolutamente nada de eso. Ellos no saben sino unos y ceros. Entonces viene la cuarta capa, que se llama el CLR, que es el Common Language Runtime, que es aquella parte donde está el lenguaje común de ejecución. Ese lenguaje común de ejecución no es otra cosa que el compilador. ¿Listo? Es decir, el que permite a todos los lenguajes .NET, el que permite que se pueda compilar, más bien ejecutar una aplicación es el compilador. Entonces ya dijimos que el compilador simplemente lo que hace es convertir un lenguaje de máquina y un entorno gráfico a unos y ceros, lo que se llama lenguaje de máquina. Listo. Entonces, eso lo que hace es convertir todo esto, de las tres primeras capas, en unos y ceros. En esencia, eso es lo que hace. Y le entrega a la última capa, esa compilación, le entrega a la última capa un archivo .exe. Para que ese archivo .exe pueda ejecutarse en el sistema operativo. Por eso es que yo les decía que aquí estamos nosotros como programadores y que aquí en la parte de abajo está el computador a través del cual percibimos el resultado de todo ese proceso. Esas son las 5 capas que tenemos, que son supremamente importantes y que las debemos de considerar. Esto ya lo habíamos visto, que es la arquitectura de Visual Basic basada en lo que dijimos ahora, que en esencia pues lo que hacemos aquí es convertir esto a unos y ceros para que el sistema operativo lo pueda asimilar. ¿Vimos algo de variables o no vimos algo de variables y tipos de datos? Muchachos. Profe, no hemos visto nada. Listo. Bueno, entonces empecemos que, digamos, la diapositiva anterior, bueno, la teoría muy bacana, hay que entenderla. Creo, si la memoria no me falla, que les hice una demostración de que era cada una de las capas desde Visual Basic. Si la memoria no me falla, les mostré un programa, les mostré el diseño, les mostré el código fuente, les mostré cuando yo compilaba que él me generaba un archivo .exe, les mostré que yo le daba doble clic a ese archivo .exe y yo no tenía que estar dentro de Visual Basic. ¿Por qué? Porque ya yo le había entregado al sistema operativo un archivo para que él se ejecutara. Entonces, cuando yo le entrego al sistema operativo ese .exe, pues obviamente ya quedamos desligados de lo que es la aplicación. Eso lo hicimos la clase pasada, ¿cierto? Mostrarles cómo funcionaba esa partecita. Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora, vuelve y juega lo mismo que hicimos cuando estábamos viendo algoritmos. ¿Qué es lo primero que nosotros hicimos cuando estábamos viendo algoritmos? Empezamos la teoría de los algoritmos y dijimos que lo primero que deberíamos de tener en cuenta es que lo que yo voy a manipular son datos. Pues, todo lo que yo voy a manipular a través, o lo que estaba en ese momento manipulando a través de los algoritmos eran datos. Y aquí, pues obviamente con mayor razón, estamos hablando de que lo que vamos a trabajar son datos. Y dijimos que como vamos a trabajar con datos, esos datos deberían quedar o estar almacenados en algún sitio. Y dijimos que el sitio donde se almacenan esos datos de forma temporal para que los procesos sean más eficientes, los llamamos variables. Y dijimos, una variable es un espacio en la memoria RAM donde se almacena un dato. Entonces dijimos de que ese espacio en la memoria RAM, háganse de cuenta, un cajoncito con 2 compartimientos, aquí en la parte de arriba va el nombre de esa variable y en la parte de abajo va el dato, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede ya en el lenguaje de programación, pasa exactamente lo mismo. Debemos de tener en cuenta que hay que definir un espacio en la memoria para que esos datos que vamos a manipular puedan ser almacenados dentro de ese cajoncito. Entonces vamos a hablar de ambas cosas, de las variables, cómo se definen las variables, y vamos a mirar cuáles son los tipos de datos. Los tipos de datos. Primero, ¿qué tipos de datos vamos a manipular como tal?
Entonces, muchachos, primero que todo, los numéricos. Entonces, ya los numéricos que nosotros hablábamos en algoritmos, tenemos que dividirlos en dos grandes grupos. El primer gran grupo que tenemos en los numéricos son estos señores de acá, que son los enteros. Todos estos tipos de datos que ustedes están viendo acá se utilizan para valores enteros. De hecho, hay otros más, pero digamos que en lo normal no pasa uno de utilizar esto. Inclusive hay unos más grandes que el long para almacenar unos valores, una cosa loca. Si ustedes se dan cuenta de este número que hay aquí, yo la verdad no me siento en condiciones de leerlo, pero estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 dígitos que es capaz de almacenar. O sea, es una cifra que creo yo que es más que suficiente para cualquier desarrollo de aplicación. Sin embargo, cuando, digamos, estamos manejando ya cifras por fuera de ese rango, existe un señor que se llama el Ulong y otros tipos de datos que son mucho más grandes. Listo. Pero olvidémonos de ese señor, simplemente quería mencionarles de que existe, de que en el momento dado que necesiten de pronto uno mayor que este long, lo podríamos tener. Listo. Ahora, estos señores, usted dirá, venga, pero ¿para qué berracos tantos números enteros o tipos de datos para números enteros, muchachos? Por esto. La clave está aquí. Chun, chun, chun. La cantidad de bytes que él ocupa por defecto. Es decir, de acuerdo al tipo de dato que yo defina, él ya por defecto me está ocupando en la memoria un cajoncito, en este caso de 1 byte, en este caso de 2 bytes, en este caso de 4 bytes y en este caso de 8 bytes. Entonces, ojo, si yo voy a utilizar, voy a poner un ejemplo, la edad de una persona, ¿para qué voy a definir un long si nadie va a vivir todo esto? No, muchachos. Entonces yo definiría si es la edad de una persona, tipo byte, y ese dato solamente me ocuparía en la memoria y en el disco duro un byte, porque si yo lo defino erróneamente como un long, él me va a ocupar 8, así yo escriba edad, 1 año, ya, me ocupó 8, independiente del valor que yo almaceno. Entonces, ojo muchachos, créanme que en las pruebas técnicas, cuando ustedes se presentan a convocatorias o se presentan a un puesto que hay, y cuando ustedes les hacen las pruebas técnicas, muchas veces no es tan importante, ojo pues lo que les voy a decir, no es tan importante si usted es capaz de realizar la prueba, como todos estos detalles de aplicabilidad. Entonces, usted dice, no, es que eso yo lo hice en 5 minutos, eso es pan comido, eso me lo lambí en 5 minutos, eso, vale, no es para que hicieron una prueba. Y no lo seleccionaron si usted fue el primero que terminó y dice, venga, pero esto es mucha chucha, esto es mucho hijo de tantas, si yo fui el primero que lo acabé y yo lo hice perfecto. Es que ellos estaban fijando en esto, en los detalles, a ver si usted es una persona que está estructurada en la formación. Lo que yo les decía, cuando definimos los nombres de las variables, que los nombres de las variables tengan digamos, algún sentido, o sean mnemotécnicos con respecto a su contenido, que el tipo de dato utilizado sea acorde al dato que voy a almacenar. Muchachos, esos detalles son en los cuales se fijan las empresas. Entonces, esto no es un tema de, hagamos vaina y que la misma huevonada. No, eso no es la misma huevonada. Eso es, créanme que ahí es donde está la diferencia entre que usted sea seleccionado y no sea seleccionado. Ahora tampoco me vayan a decir, no, es que Oscar dijo que es que yo no tenía que ser buen programador para que me seleccionaran, sino que yo simplemente saber si utilizo entero o long o short, ya con eso me iban a seleccionar. No, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que gran parte de la evaluación que a usted le hacen o gran parte de las cosas que le evalúan y le verifican son de que sea un buen programador, que haya hecho bien su trabajo, que lo haya hecho en corto tiempo, pero que a la vez haya utilizado buenas prácticas en desarrollo. Son un conjunto de elementos. Entonces, ojo que este es uno de esos. Entonces, digamos que el primero que se llama byte tiene una connotación y es que ese byte no permite valores negativos, para que lo tengan en cuenta. Es el único entero que no permite valores negativos y solamente permite valores entre el 0 y el 255. Listo, eso es todo, muchachos. Ya si ustedes de pronto más adelante ven por qué 255, muchachos, porque recuerden que un byte, ¿cuántos bits tiene? ¿Quién me dice? 8. 8, listo. Yo sé que por allá me están escribiendo en el chat.
Muchachos, pero es que pues no, escríbame en el chat, claro, para que los demás compañeros vean. Yo no puedo ver en el chat, entonces, de todas maneras, escríbame ahí, muchachos. Pero de pronto profe, le están hablando por el chat, profe, listo, entonces listo, a ver, pues me van diciendo, porque es que yo no estoy viendo el chat, porque yo no puedo ver sino este pantallazo completo para poder que ustedes lo vean de forma adecuada y poder dibujar encima de la diapositiva, entonces no me permite ver otras ventanas. Listo, son 8 bits. Si usted tiene 8 ceros, ¿cuánto da eso? Si usted tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, eso convertido a un valor decimal, ¿cuánto da? Cero. No, da 0. O sea, si usted tiene 8 ceros en base 2, o sea, binarios, 8 ceros binarios, eso equivale al número 0 decimal. Ahora, si usted tiene 8 unos en binario, ¿eso a cuánto equivale en decimal? 255. A 255. Es de ahí de que por eso este señor ocupa un byte, porque legalmente él por dentro está utilizando 8 bits, que van desde el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que vale 0, hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que equivale a 255. Por eso existe eso. Y a nivel pues, de informática, los valores negativos no existen para denotar bits. Entonces, por eso es que solamente permite valores positivos y del 0 al 255. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para colocar datos tan básicos como, por ejemplo, la edad de una persona. Entonces, si a mí me piden, venga, ¿cuál es la edad de una persona? Listo, entonces vamos a decir que es un valor byte. Si a mí me dicen, venga, ¿cuántos son los estudiantes de un grupo? Yo voy a estar completamente convencido de que va a ser un byte, porque yo no creo que haya un grupo que tenga más de 255 estudiantes, eso pues no tiene sentido. Ni tampoco va a tener cifras negativas. Listo. Cosas de ese tipo, para ese tipo de valores, yo entonces utilizo el byte partiendo de la base que no me permite ni negativos ni valores superiores a 255. El short ya me permite valores negativos y valores positivos, que van desde 32.768 hasta 32.767. Listo. ¿Para qué se utiliza? Para valores ya un poquito más grandes que el byte y que en algún momento dado puedan convertirse en valores negativos. El integer. Entonces el integer ya me está permitiendo a mí tener valores desde 2.147.483.648 hasta el valor que están viendo ustedes ahí. O sea que ese ya estamos hablando de 2.147 millones, entonces ya uno dice, bueno, ya son cifras más grandecitas, por ejemplo, para el salario de una persona, por ejemplo, para las compras en un almacén, pues uno asume que ni el salario de una persona ni las compras en un almacén superarían esos valores. Y el long, que es esa cifra que yo no sé leer, el long ya tiene una longitud mayor, por decir algo. ¿Cuánto es el patrimonio de una empresa? Eso puede ser el patrimonio de una empresa, ese valor, porque probablemente hayan empresas que tienen patrimonios por encima de los 2.147 millones de pesos. Listo. Entonces, vuelve y juega, muchachos, valores enteros. Estos valores no utilizan decimales, son enteros, por eso se llaman enteros, no utilizan decimales. Y la diferencia entre uno y otro es la cantidad de bytes que utiliza en la memoria y en el disco cuando se almacena un dato en ellos. Muchachos, vuelvo y repito, mucho cuidado con esto. ¿Cuál es el que normalmente nosotros aquí en ejercicios comunes y corrientes trabajamos aquí? Normalmente nosotros nos casamos mucho con el tema del entero y se van a dar cuenta que la mayoría de ejercicios que hagamos van a ser de tipo ínteger. ¿Por qué van a ser de tipo ínteger, muchachos? Pues porque realmente ahí se consolida una gran cantidad de valores de ejercicios puntuales que vamos a realizar. Vuelvo y repito, no quiere decir que no podamos utilizar ni el byte, ni el short, ni el long. Dudas, preguntas, inquietudes. Por los enteros. No, ninguna. Bueno.
Los reales, estos tres señores. Estos tres señores son los reales. El decimal, el single y el double. Vuelve y juega lo mismo. Esos tres señores, cada uno de ellos tiene una connotación especial, ¿sí? Tiene una connotación especial de acuerdo a la cantidad de bytes que él almacena. Podríamos decir que el que más almacena bytes, en este caso, es el decimal. ¿Por qué? Ese señor, el decimal, tiene una connotación especial y es que maneja valores que tienen mucha parte entera y tienen mucha parte decimal. Es decir, los decimal son tipos de datos utilizados sobre todo para aplicaciones de índole científica donde el valor decimal es muy importante. Me hago entender. Si a mí me dicen, venga, yo tengo el salario de los empleados, pero a los empleados se les paga con centavos, pues estamos hablando de una, máximo dos cifras, vale huevo. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones médicas, de cuestiones científicas, de fórmulas, digamos, magistrales de medicina, etcétera, etcétera, ustedes se dan cuenta que esos son porciones muy pequeñitas y que cuando uno va a mirarlas es 1. Es lo que pasa con el famoso pi, 3.141516, y eso se va para allá lejísimos. Es decir, hay valores que tienen una gran cantidad, ojo pues, una gran cantidad de valores decimales. Entonces, el decimal es aquel tipo de dato que me permite a mí, en un momento dado, tener cifras con una gran aproximación decimal. Bueno, aproximación no, una gran cantidad de valores decimales, más bien, aproximación no, valores decimales. Entonces, ese es el ideal. Después viene un single, que digamos que es para valores relativamente pequeños, también con parte entera y parte real, pero son realmente pequeños. Y tenemos el double, que digamos que es como el punto intermedio entre el single y el decimal, que digamos tiene una buena cantidad tanto de enteros como decimales, suficientes para manejar lo que nosotros en el día a día trabajamos. Entonces, por eso es muy normal que nosotros utilicemos tipos de datos double. El single a veces nos quedamos muy corticos y el decimal realmente son cifras astronómicas. Entonces, muchachos, realmente el que utilizamos normalmente es el double. Para enteros normalmente utilizamos el integer, pero vuelvo y les digo, no quiere decir que no los podamos utilizar nosotros. Es un tema ya de analizar qué tipo de dato vamos a almacenar, bajo qué contexto lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero bajo el contexto de los ejercicios que vamos a hacer, el double es el tipo ideal. El otro, que es este que utilizamos para lo que nosotros en algoritmos llamábamos los tipos texto. Entonces, esas variables tipo texto, es decir, aquellas variables que pueden almacenar letras, números, símbolos, lo que llamamos caracteres alfanuméricos. Esa variable se llama tipo string y permite almacenar más o menos hasta 2 billones de caracteres. Pues sería una locura yo pensar de que en una variable voy a almacenar 2 billones de caracteres, pero digamos que tiene esa facilidad. Este señor no tiene, digamos, la connotación que tienen los numéricos, sino que si ustedes se dan cuenta, él almacena un byte por cada carácter, porque recuerden que un carácter equivale a 8 bits, que eso es un byte. Entonces, cada carácter, que es un byte que equivale a 8 bits, independiente de si es una letra, si es un número, ojo, si es un número, pero trabajado como carácter alfanumérico, no el número para hacer operaciones matemáticas. Pilas con eso. Es decir, voy a poner el ejemplo. Si a mí me dicen, venga, vamos a almacenar un dato que se llama teléfono celular, entonces yo diría, bueno, ese señor, ¿es entero o es string? ¿Qué dicen ustedes? Para mí eso es un string. Es un string porque con él no voy a realizar operaciones matemáticas.
¿Estamos? Entonces, No, y que ser un string me permite utilizar los métodos de búsqueda del tipo array y puedo hacer una clasificación por códigos de área, por un montón de cosas. no, y los numéricos pues también lo permiten hacer, pero digamos que la teoría base de lo que es los datos numéricos dicen de que solo deben ser datos numéricos aquellos datos con los cuales voy a realizar operaciones matemáticas o aritméticas. Entonces, muchachos, si yo con un dato que a pesar de ser puros números no voy a realizar operaciones matemáticas o aritméticas, pues obviamente, muchachos, la recomendación es que lo utilicen tipo string. ¿Listo? Entonces, digamos que con este tipo string vamos a tener como ya mayor claridad que dependiendo del dato que yo almacene. Yo me imagino que ustedes en base de datos vieron que ustedes utilizaban el varchar, me imagino, ¿o no? En base de datos para el tema de, ¿cómo se llama? Sí, profe, utilizamos varchar, pero todo eso. Eso. Pero ¿por qué utilizaban el varchar? Porque el varchar tiene una connotación bien interesante, que el varchar solamente almacena aquellos datos que yo ingrese. Es decir, si escribo la palabra hola, solamente me almacena 4 bytes. Si yo escribo Juan, almacena 4 bytes. Si yo escribo Río Negro, almacenará 9 o 10, yo no sé cuánto suma eso. ¿Estamos? Entonces, esa es la gran ventaja que tienen los campos string, en este caso la programación, y que lo veíamos en base de datos como varchar. Listo. Ahora, existen los tipos date. Los tipos date son unos tipo fecha, que son bien interesantes. Son los tipos de datos más difíciles de manejar. Llámese en base de datos, llámese en programación. Esos son los tipos de datos más chicharronudos de manejar. ¿Por qué? Porque es que legalmente dentro de una fecha existen muchos datos. ¿Cuántos datos existen dentro de una fecha? Muchachos, yo no les sabría decir. La verdad, nunca me he puesto a contarlos. Lo único que yo sí sé, no me importa mucho el número, pero son muchos. Entonces la gente piensa que una fecha solamente tiene día, mes y año, pero legalmente, a nivel de Visual Basic, las fechas incluyen el día, el mes, el año, las horas, los minutos y los segundos, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Día, mes y año. Es como el timestamp que uno maneja en PHP. Más o menos, sí señor. Listo, más o menos. Estas variables que uno utiliza para traer el día, el mes, el año, la hora, el minuto y el segundo son esos tipos de datos. Entonces son muy complicados de manejar, muchachos, porque esos tipos de datos manejan internamente mucha información. Entonces a veces, para yo poder obtener una parte de la información, pues obviamente yo debería tener como claridad algunas funciones que me permiten extraer partes de esa fecha, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en su debido momento. Ahorita lo miramos. Entonces, póngale cuidado a los campos tipo date, porque son campos que son muy amplios, manejan mucha información internamente y hay que saberlo manejar. Ahorita vamos a ver como un pedacito de cómo puedo obtener yo una porción de una fecha. Esos señores ocupan 8 bytes, perdón, independiente pues de lo que vamos a hacer. El tipo lógico es este señor, el boolean. Ese señor almacena solamente 2 valores, o true o false. Internamente recuerden que el true y el false equivalen a 1 true y a 0 false. Entonces, muchas veces cuando yo hago validaciones con campos booleanos y yo escribo la palabra true o yo escribo la palabra false, algunos lenguajes de programación dicen que ellos no entienden eso. Y es porque ellos lo único que entienden son unos o ceros. Entonces, para que tengan en cuenta de que la palabra true por debajo a nivel del sistema operativo equivale a un 1 y el false por debajo en el sistema operativo equivale a 0. Entonces, en este caso, los campos booleanos son simplemente aquellos campos que permiten solamente hacer o almacenar o 1 o 0. Muchachos, aquí hay un tema muy interesante. Yo los utilizo mucho. Para mí son de los tipos de datos que a nivel de programación me ayudan a mí a tener un control sobre algunos procesos muy importantes.
Yo utilizo mucho esto para un concepto que no recuerdo si en algoritmos utilizamos el tema de los switches. Yo creo que alguna vez hablamos de los famosos switches. ¿Se acuerdan de los switches? Que alguna vez hicimos algún ejercicio con eso. ¿O no? Como para lo de las tablas de verdad, lo de los condicionales grandes. Sí, y creo que alguna vez hicimos en algoritmos un ejercicio de los números primos y utilizamos el switch. Bueno, el hecho es que lo vamos a utilizar. Creo que lo usamos una sola vez, pero pues no sé si está como muy claro. Listo, aquí vamos. El switch es un elemento bien interesante porque es simplemente simular lo que hace un switch de verdad. ¿Qué es un switch de verdad? Un switch de verdad está o prendido o apagado. True es prendido, false es apagado. Entonces yo simplemente lo que hago es que cuando se genere un proceso o se dispare un evento, me prenda o me apague ese switch. Entonces es una herramienta que yo utilizo mucho en el tema de programación. Listo. El char, ojo con el char, no me lo vayan a confundir con el string, son dos cosas completamente diferentes. El string me permite almacenar una cadena de caracteres. En cambio, el char es la representación de cada uno de los caracteres. Ustedes, no sé si conozcan una tabla que se llama la tabla de caracteres ASCII. ¿Sí la conocen? Una tabla de caracteres ASCII. La tabla de caracteres ASCII 156, ¿no? quiere decir, correcto, quiere decir que cada carácter, cada letra, cada número, cada símbolo, tiene una representación numérica para generarlo. En mis épocas mozas, cuando yo estaba joven y bello, bueno, joven, dejémoslo en joven, cuando yo estaba joven, los teclados todos eran en inglés. O sea, claramente los teclados en español vinieron a aparecer ya llegando los años 2000, pero digamos a principios de los años 90, todos los teclados eran en inglés. Y la ñ, las tildes y algunos caracteres especiales que no estaban en el teclado, teníamos que hacerlos a partir de esa tablita de caracteres ASCII. Entonces a nosotros nos tocó aprendernos gran parte, por ejemplo, hacer un paréntesis, hacer una llave, no, hacer una gran cantidad de cosas, teníamos que aprendernos cuál era el numerito que yo debería utilizar para poder dibujar ese carácter. Por ejemplo, la A tildada era el AL 160, por decir cualquier cosa. Listo. La ñ era la en minúscula del AL 164. La ñ en mayúscula sería el AL 165, por decir algo de los que me acuerdo aquí a vuelo de pájaro. Entonces, muchachos, a nosotros nos tocaba aprendernos esos numeritos. Entonces, simplemente, ¿qué es un tipo de dato char? El tipo de dato char es aquel que almacena el valor ASCII de cada carácter. ¿Para qué se utiliza eso? Para yo en un momento dado saber la persona qué tecla hundió. Voy a poner el ejemplo. Yo podría programar para que cuando yo le dé la tecla backspace se prenda digamos, algo que está amarillo y se vuelva azul. ¿Cómo hago eso? Simplemente lo que le digo, que si la tecla que hundió la persona en el teclado es la número, me voy a inventar cualquier valor. 79, que corresponde al backspace, hágame esto. Entonces vuelvo y repito, una variable tipo char es aquella variable que permite almacenar el valor ASCII de cada uno de los caracteres. Eso es. Entonces, ojo, no me lo vayan a confundir con el string. Usted dirá, char, es que esto es de carácter. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Eso hace Pero, profe, yo tengo una duda. Señor. Si el ASCII tiene 8 bits, ¿por qué dice que son 2 bytes y no 1? ¿Por el espacio de memoria? Venga, yo les muestro una cosita. A ver, para los que de pronto, pues porque puede haber aquí gente que no conoce eso. Venga, yo les muestro esta cosita. Yo la tengo, venga, si yo la tengo aquí. Si yo la tengo aquí, venga. ¿O es el Unicode? Venga, regálenme un segundito.
no lo tengo aquí. Voy a mostrarlo aquí. Tabla de caracteres ASCII. Tabla de caracteres ASCII. Vamos a ver si por aquí hay una decente. Esta es como decente. A ver si está decente. Sí. Sí, aquí está. Entonces miren, muchachos, que cada valor tiene un numerito. ¿Listo? Tiene un numerito. Lo que yo les decía ahora, por ejemplo, la A tildada, mírenla acá, la A tildada, oprimo la letra A más el 160. La I tildada es el 161, la O tildada el 162, la U tildada el 163, la N minúscula el 164, la N mayúscula el 165. Usted dirá, ¿y qué se hizo la E? La I es el 130. ¿Listo? La E tildada. Entonces, digamos, muchachos, que cada cosita de estas, cada símbolo, cada letra, cada número, tiene una digamos, connotación especial. Esta parte de acá es muy interesante porque esta, por ejemplo, el backspace es el 08, por decir algo, para que ustedes pues como que lo tengan en cuenta. Entonces, cada cosita de esas tiene un numerito asociado. Bueno, la pregunta del compañero, pues a ver, lo que pasa es que internamente esto también tiene que ver con lo que el compañero planteaba del Unicode, que depende del idioma. Existen otros símbolos diferentes a estos que estamos viendo acá. Digamos, estos están basados en el inglés. ¿Listo? Estos están basados en el inglés, que es, digamos, el símbolo universal. Pero existen, aparte de esto, otros símbolos en otros idiomas que también se pueden hacer dependiendo de la configuración y del sistema operativo. Entonces, por eso yo asumo, pues la verdad, creo yo que es más un tema de la configuración de la región donde yo estoy ubicado, porque el Unicode está basado en regiones o en países. Entonces, yo me imagino que tiene que ver con que estos no son los únicos 256 caracteres que se pueden hacer, sino que existen un poco más. Entonces, por eso yo pensaría que tiene 2 bytes, porque estos son los que utilizamos nosotros en el inglés, pero probablemente el día que yo esté programando en otro idioma, me vaya a encontrar con otros símbolos que están por fuera del número 255. Entonces, pensaría yo que es por eso, compañero. La verdad no tendría una respuesta concreta, pero yo creo que es por eso. Viéndolo desde el punto de vista de lo que usted preguntaba del Unicode, que el UTF, etcétera, etcétera, pues, como lo quieran llamar, que son, digamos, los diferentes idiomas en los cuales yo puedo colocar algunos caracteres. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que estos no son los únicos caracteres que se pueden hacer en un computador, en un teclado. Probablemente hay otros caracteres que se pueden hacer en un teclado superior al 255. ¿Listo? Entonces, creo que por eso, pues, que es sí, como, más o menos, pues. La única justificación que le encuentro yo a que tenga 2 bits, porque efectivamente, como dice el compañero, aquí hay 256, que sería el 0, que es cuando yo tengo un valor nulo, hasta el 255, que la verdad no tengo ni idea que es NBSP, ni idea, hay que dar como la tareita para... Pero créanme que aquí encuentran casi de todo. Entonces, muchachos, para los que no conocen, pues digamos... Este es muy interesante. A mí me gusta mucho esta cosita de caracteres ASCII, porque aparte de que te muestra cada uno, por aquí en la parte de abajo, te muestra este pedacito que son como los más utilizados, digamos, a nivel sobre todo para nosotros como programadores. Esto es fundamental para nosotros como programadores. Esta partecita es fundamental para programadores. Esta partecita es fundamental para nosotros como programadores. Créame que es supremamente importante porque créame que en mi época nos teníamos que aprender
Mínimo estas de aquí abajo. Mínimo estas de aquí abajo para poder hacer cositas en programación. Porque en el teclado no los tenemos. Listo. Pues ya saben que es una tabla de caracteres ASCII. Venga, yo les copio esto en el chat para que sepan existe, que es muy bueno, me parece que es muy interesante, que me parece que es muy completico, me gusta mucho. Me gusta bastante, pues que siempre lo he visto como un referente de caracteres ASCII. Listo. Sigamos. Profe, estaba mirando en el ¿qué? En el blog de preguntas y respuestas de Microsoft, y lo que pasa es que es por el Unicode. Son 65.536 caracteres. Sí, Entonces por eso coge 2 bytes, porque coge 2 a la 16 y los primeros 2 a la 8 son para el ASCII normal. El inglés. Y luego ya es el resto. Exactamente. Sí, más o menos lo que te decía. El ASCII está basado en el inglés, en los lenguajes de programación, pero lo otro está basado más allá del ASCII, que son eso. Digamos que aquí, muchachos, clamen, yo nunca he necesitado una diferencia al ASCII. Pues, profe, la carita feliz. No, ¿cuál carita feliz? Yo para programar no necesito caritas felices. Digamos que, créanme, muchachos, que aquí con el char, con los caracteres ASCII es más que suficiente. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a esto. Ah, bueno, me falta uno. El object. Bueno, el object también, más adelante lo vamos a utilizar. El object tiene una connotación bien interesante, y es que el object no tiene formato. No tiene formato. Y créame que lo salva uno a veces de unos chicharrones muy interesantes, sobre todo cuando estamos trabajando el tema de base de datos. ¿Qué significa que no tiene formato? Es decir, es un tipo de dato que usted puede utilizar para lo que sea. Y que él no te lo va, o sea, si vos colocas una fecha, él no te asume que eso es una fecha. Si vos le colocas un número, él no te asume que eso es un número. Si vos lo colocas un true, él no te asume que eso sea un booleano. Entonces, es un tipo de dato muy interesante, porque a nivel de base de datos, recuerden ustedes que cuando yo defino que un campo no es requerido, en los campos no requeridos, cuando yo me ingreso un dato, él me almacena un valor null. Pero ese valor null no es la palabra null, significa que no hay un dato. Entonces, por ejemplo, para poder hacer validaciones con campos de bases de datos que son nulos, yo no lo puedo hacer con un string porque él me lo asume como si fuera la palabra null. Entonces, la única forma de hacerlo es con el tipo de dato object. Entonces, ¿qué es el tipo de dato object? El tipo de dato object es simplemente un dato sin ningún tipo de formato y que puede ser utilizado para cualquier tipo de dato. Esa es, digamos, la connotación. Un ejemplo de eso, el tema del blog de notas. ¿Qué de especial tiene el blog de notas, muchachos? ¿Qué de especial tiene el blog de notas? Ahí sí me corchó, profe, porque lo único que yo sé es que yo utilizo el blog de notas porque utiliza menos espacio. Que solo se usa texto plano. Sí, es que ahí no hay formatos. Ahí no hay formatos. Entonces, mire, un truquito para los que son muy pasteleros y muy perezosos. Mire, a uno como instructor, lo que más, si usted quiere ver un instructor berraco, es el plagio. Si usted quiere ver un instructor berraco, es que le entreguen un trabajo con copiar y pegar. Si usted quiere ver el profesor que sea, y créanme que el que sea, por muy buena gente que sea, si usted quiere ver un profesor descompuesto, o hágale plagio, o hágale copia, o copie y pegue un trabajo. Eso es lo peor que usted le puede hacer a un profesor. Esto es peor que arriarle la madre. Pero muchachos, es muy triste cuando uno encuentra trabajos que le entregan con los hipervínculos. ¿Qué dice? ¿Qué es un tipo de dato byte? Es aquel tipo de dato que se utiliza en Visual Basic para valores entre 0 y 255, no permite valores negativos. Ver imagen número 5 y un hipervínculo. Muchachos, horrible. Eso, hombre, por lo menos tomen el trabajo, que cuando vayan a hacer un copiar y pegar, lo hagan quitando esas cosas. Entonces, miren, muchachos,
Por ejemplo, cuando uno quiere evitar que esas cosas le sucedan, uno lo que hace es coge y copia toda la información de la página web y la copia en el blog de notas. ¿Qué es lo que hace copiándola en el blog de notas? Que le quita todos los formatos preestablecidos que trae. Entonces el blog de notas se utiliza en esencia es para trasladar a ese sitio puro texto. Ahí no trae formato de ningún tipo, ni negrilla, ni subrayado, ni hipervínculos, ni tipos de letra, no, nada, nada. Texto plano completamente. Entonces, eso mismo sucede con los tipo object, que los tipo object no tienen ningún tipo de formato, así como sucede con las variables, con el bloc de notas. Entonces, eso es, y lo vamos a utilizar en base de datos. En base de datos lo vamos a utilizar para el tema de los datos nulos. Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, está muy claro, gracias. ¿Está ahí va? Listo. Bueno, muchachos. Continuemos. Ojo pues a lo que viene. Estas dos diapositivas, esta y esta, ya nos están hablando del formato que yo le puedo colocar a ciertos tipos de datos. Es decir, estos son los tipos de datos, pero a lo que es, a los numéricos y a los tipos fecha, yo les puedo colocar un formato. ¿Qué es un formato? Un formato es la presentación que yo le muestro de un dato al usuario sin que se cambie la estructura de fondo del dato. ¿Me hago entender? Yo puedo escribir 8428.35 y yo puedo hacer de que ese número se le muestre al usuario de otra forma diferente. Por ejemplo, sin decimales, que me haga una aproximación. No quiere decir que yo le quité los decimales, no, simplemente que dice que a el usuario se lo muestre de una forma diferente. Por eso se llama formatos de salida, miren aquí, formatos de salida. ¿Qué quiere decir de salida? Lo que yo quiero que el usuario vea, pero el dato como tal internamente sigue siendo el que yo le ingresé. Pilas con eso, que mucha gente me confunde este tema. Muchachos, para que no le demos mucha vuelta y yo no me voy a poner pues aquí como a botarle mucho escape con cosas que yo nunca he utilizado en la vida. Entonces, ¿cuáles he utilizado yo? Entonces, bien, muchachos, para los numéricos, que en este caso estos que hay aquí son numéricos. Los únicos que he utilizado yo son el currency. El formato tipo currency simplemente es colocarle el valor de la moneda de acuerdo a la configuración regional que usted tenga. Entonces, si usted en la configuración regional, usted tiene que la configuración regional es Colombia, pues que está ubicado en Colombia, él le coloca el símbolo de pesos. Si usted de pronto por allá lo dejó en España, le colocará el euro. Si usted lo dejó por allá en México, no sé, bueno, en Estados Unidos, le colocará el dólar. Entonces, ojo pues, entonces el currency lo que hace es colocarme el símbolo de la moneda de acuerdo a la configuración regional que yo tenga en mi sistema operativo. Él me dice que incluye comas de acuerdo a las cifras para separar los miles, o sea, cada tres cifras. Entonces, la comita que me separa los miles de los millones, etcétera, etcétera, él me incluye esas comitas. Los valores negativos me los coloca entre paréntesis porque hay un formato que tiene que ver con temas contables. En contabilidad el negativo no se utiliza. Para denotar un número negativo se escribe entre paréntesis y tiene por defecto 2 decimales, aunque yo le puedo cambiar esos 2 decimales para que sean 4, 6, 8, 10, lo que sea. Entonces, varias cosas. Cuando yo tengo un número que yo lo escribí sencillo, por ejemplo, lo que dije, 8435.36, yo puedo hacer que ese número me aparezca con el símbolo de la moneda, que me separe el 8000, me coloque 8, y la otra cifra, los otros 3 dígitos, que si el valor es negativo me lo coloque entre paréntesis y que me coloque los números decimales que yo necesito. Por defecto trae 2 decimales. Ese es el que utilizamos. El segundo que utilizamos es el number. Ese simplemente es, tiene 2 diferencias con respecto al currency. La primera es que no muestra el símbolo de la moneda
Y el segundo es que no coloca los valores negativos entre paréntesis, sino que los coloca con el símbolo menos. Listo. Esas digamos que son las dos diferencias radicales que hay entre el currency y el number. Y el percent es lo que hace es colocar el símbolo de porcentajes al valor real de un porcentaje. Recuerden lo que yo les enseñaba, que el 25% no es 25%, es 0.25 como número real, que al aplicarle yo el formato percent, él me coloca 25%. Entonces, ¿a quién le debería colocar yo el formato de percent? Ese formato de percent se le debería colocar al valor real que representa un porcentaje. ¿Por qué? Porque él multiplica ese valor por 100. ¿Y eso cómo se pone? ¿Como cuando uno va a hacer la sentencia de imprimir, uno le pone eso al dato o cómo es? Correcto, es en el momento de imprimir el dato. Correcto, sí señor. Es en el momento de imprimir que realmente yo le coloco ese formato. Tranquilos que eso lo vamos a hacer en su debido momento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Con este. Los otros muchachos, los que sean científicos, notación, no sé qué, punto fijo, eso se los dejo para que ustedes pero los tres que utilizamos en el día a día, en la cotidianidad, son el currency, el nombre, el percent. Los otros, muchachos, yo nunca los he utilizado. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Con las fechas. Entonces con las fechas, créame que aquí simplemente hay un pequeño derrotero de los formatos que yo le puedo colocar una fecha. Ojo, un pequeño derrotero, pequeño, porque créanme que hay muchos más. Ahorita pues les podemos mirar en internet simplemente así como a bola de paja. Estos son los formatos, digamos, que comúnmente uno le puede colocar a una fecha. Listo. Digamos que la fecha por defecto, la fecha, no estamos hablando de la hora, la fecha por defecto trae el día, si es de lunes a domingo, el mes, con el nombre del mes, el día, coma y el año. Digamos que en este caso. Esa es la fecha por defecto que él trae, lo que llaman la fecha larga. Cuando hablamos de la fecha corta, entonces ya estamos hablando de que él convierte ese viernes 11 de junio del 2010 en 6/11 del 2010, digamos, bajo un formato específico. Ahí me está trayendo mes, día y año, aunque yo puedo configurarlo de otra forma. La función month me permite traer solamente el mes, que es el 6. La función day me permite traer el día. Y la función year me permite devolver el año. La función day o week me devuelve el día de la semana. A nivel ya de horas, la hora, digamos, larga es horas, minutos, segundos, y si es AM o PM. La hora corto es horas y minutos, si es AM o PM. La función hour solamente me devuelve las horas, y la función minute solamente me devuelve los minutos. Como le digo, miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 funciones básicas que uno utiliza en el día a día, cuando uno tiene variables tipo fecha. Pero se van a, pues si quisieran ustedes en un momento dado mirar en internet, por acá, entonces diríamos Visual Basic y fecha. No sé, pues ahora si yo voy a hacer cualquier cosa. A ver, Microsoft está malo para la documentación. Bien, vamos a ver qué tan horrible es. Aquí, vamos a ver. Esto es horrible. Pues aquí me está dando como, no sé, no me está dando como lo que yo esperaba. Es horrible la documentación de Microsoft. Yo no hice cosa más horrible que la documentación de Microsoft. Yo entiendo que es mucha información, pero eso es horrible. No olvidemos otro que no sea Microsoft, porque Microsoft nos embolillamos. Vamos a hacer de pronto esto que es que Visual Studio funcionalmente. Miren ahí.
Bien, chin, chin, chin. Aquí estamos viendo otras funciones. Listo. Aquí hay pues un derrotero de un montón de funciones, de cómo se aplican las funciones, etcétera, etcétera. No sé si por ahí haya otra más. Este que es de, recuerden que el sector debajo es este, ven aquí, funciones de fecha, 24 aquí en un momentico, y créanme que hay más, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo lo que quiero decir, estas no son las únicas funciones que tenemos para fechas. El que ya necesite, digamos, aplicar una función específica, pues para eso está bien. Muchachos, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas respecto a lo que tiene que ver con los tipos de datos y con las funciones de fecha, hora y números? ¿O todo queda claro? Profe, yo tengo una pregunta, pues específicamente para qué uno le coloca pues ese tipo de función, pues lo que explicó de segundos, que para el tipo de horas, sí. ¿Cuál? Este de acá de abajo, este de acá, ¿o cuál? Sí, sí, profe. Este, o sea, estos de aquí. Lo que me está, este pedacito, estos últimos, es lo que me está diciendo, o le entendí mal. Sí, sí, señor. Pues, o sea, sí, son lo mismo, pues, para qué especifica, pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Recuerden, muchachos, que cuando yo tengo una variable tipo date, porque mire que es que la variable se llama tipo date, esa señora incluye la fecha completa y la hora completa. Entonces, vamos a suponer un programa de nómina para saber cuántas horas trabajó un empleado durante el día. ¿Yo para qué necesito la fecha? Yo solamente necesito la hora y los minutos de entrada y la hora y los minutos de salida. Entonces yo no necesito todos los datos que hay acá, sino que necesito una porción de esos datos. Entonces, legalmente, ¿para qué se utilizan estos? Cuando yo quiero simplemente una porción de algo tan complejo como esto. Es que mire, cuando yo defino una variable tipo date, mire todo lo que me almacena. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sería el día de hoy? Sería martes, martes 2, ¿qué es esto? Martes 2, de marzo de 2021 a las 09:08 50 AM. Si yo en este momento definiera una variable tipo date, él me traería en este momento este dato. Entonces, si yo simplemente necesito saber a qué hora y en qué minuto entró el empleado, yo para que yo todo esto lo omito y solamente me enfoco en este pedacito y en este pedacito y todo esto lo omito. ¿Cómo obtengo este pedacito? A través de una función que se llama Howard. ¿Y cómo obtengo este pedacito? A través de una función que se llama minute. Entonces, ¿para qué se utilizan estas funciones? Para obtener porciones de una fecha. Porque la fecha, vuelvo y le digo, ¿cuántos datos tiene? Muchachos, muchos. Entonces, digamos que la respuesta como más precisa al respecto es, ¿para qué se utilizan las de abajo? Para obtener una parte de un campo tipo date correspondiente a la parte que tiene que ver con las horas. Y yo puedo extraer las horas, los minutos, los segundos, si es AM, si es PM, etc. Listo. Ah, sí, señor, sí, claro, es mejor, porque si solo coge todo ese tipo de datos, eterno. Sí, complicado. Listo. ¿Alguna duda? Muchachos, ¿alguna duda? Eso es como si el tipo de dato date
tuviera como una característica de objeto, o sea, esos son como métodos, o cómo es ahí, porque como está por punto. Sí, son funciones, pero es que un método y una función es lo mismo. Digamos, el método se utiliza en programación orientada a objetos, la función se utiliza en aplicaciones estructuradas, pero eso en el fondo es la misma vaina. Un método y una función es exactamente lo mismo. Aquí las llamamos Sí, funciones. no simplemente que los métodos son para clases, pero sí es la misma, ¿no? Es la misma vaina. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Bueno, sigamos. Lo que vimos ahora fue los tipos de datos, los formatos de algunos tipos de datos. Ahora vamos a ver cómo defino yo una variable. Entonces recordemos que cuando lo primerito que a nosotros nos enseñaron después del inicio, recuerden que el inicio, cuando estábamos viendo algoritmos, yo le decía inicio, y después venía definir variables. Definir variables. Entonces, ¿qué es definir variables? Simplemente es decirle al lenguaje de programación cómo se van a llamar las variables, qué tipo de datos van a almacenar y qué alcance van a tener. Entonces, son tres cosas. El nombre que le doy, el tipo de dato y el alcance que va a tener. Entonces, póngale cuidado. Respecto al nombre, muchachos, ahí nos vamos a poner a darle muchas vueltas, lo mismo que vimos en algoritmos, nombres mnemotécnicos que indiquen el contenido, no pueden llevar puntos, no pueden llevar espacios, no pueden llevar símbolos, deben de comenzar con una letra, etcétera, etcétera. Lo mismo que vimos respecto a eso. El tipo de dato ya lo acabamos de ver, existen datos numéricos, existen dentro de los numéricos los enteros y los decimales, de los reales, tenemos los tipos string para cadenas de caracteres, tenemos los tipos date para fechas y horas, tenemos el tipo boolean para el tema de lógicos, tenemos el tipo char para los caracteres ASCII o los, pues yo siempre hablo el concepto de ASCII porque es que los lenguajes de programación que nosotros utilizamos son en inglés, entonces para no meterme por acá con otros lenguajes pues que no tienen que ver con nada, y el tema de object, para de contar. Y hay una cosa que se llama el alcance. Entonces, uno dice, bueno, ese cuento del alcance, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Ese tema del alcance, ustedes están viendo Java. Ustedes ven Java, ¿cierto? ¿O ustedes creen otro lenguaje Sí, también? estamos viendo Java con Diego. Listo. ¿Alguien sabe qué es un modificador de acceso? Lo de private, public, todo eso. Exactamente. Entonces, un modificador de acceso quiere decir que, en este caso, un atributo o una variable, que es la misma vaina, si esa variable, el alcance de esa variable es pública o es privada. Ahí es donde pues uno cuando está estudiando la programación orientada a objetos habla de todo el tema de encapsulamiento. Listo, pero aquí no vamos a meter pues, con el tema porque aquí no vamos a ver programación orientada a objetos porque no nos da. Para eso tienen un lenguaje orientado a la web donde hay programación orientada a objetos. Pero sí, aquí se utiliza lo mismo. Entonces, lo que ustedes vieron en Java respecto al public y al private, aquí pasa lo mismo. Las variables pueden ser públicas o pueden ser privadas. ¿Estamos? Entonces vamos a enfocarnos en definir las variables. Entonces, vuelvo y repito. Cuando yo defino las variables, defino tres cosas. El nombre de la variable, el tipo de dato y el alcance o el modificador de acceso, como lo quieran llamar, yo lo llamo alcance de esa variable. Entonces van a poner mucho cuidado en esto que es supremamente importante. ¿Cómo se definen las variables privadas? Ahorita les explico la diferencia de una y otra y otra. ¿Cómo se definen las variables privadas? Con la palabra dim, ojo, con la palabra dim, que eso viene de dimension, el nombre de la variable, la palabra as, que significa como, y la palabra
de acuerdo al tipo de dato. Entonces, estas son variables privadas. Esta es una variable privada. Listo. Esa es una variable privada. ¿Cómo se define una variable privada? Con la palabra dim. Después viene el nombre de la variable. Después la palabra as, que son palabras reservadas. Tanto dim como as son palabras reservadas. Y después el tipo de dato, que en este caso son tipos de datos que se llaman primitivos. ¿Qué es un tipo de dato primitivo? Esos que nosotros conocemos. Pues los que ustedes ya que han visto de pronto un poquito de programación orientada a objetos. Listo. Sí saben que en Java de pronto les hablaron alguna vez de los tipos de datos primitivos. ¿O no? Bueno, si no las... Yo no recuerdo si ya nos lo explicaron, pero cuando yo estaba leyendo acerca de objetos en PHP explicaban que hay un tipo de datos esenciales como los Legos, con que uno puede construir estructuras y encima de eso están los objetos, que ya no son datos como por decir integer o decir string. Exacto. Los primitivos son estos que vimos ahora, estos. Estos son los primitivos. Es decir, que el lenguaje de programación los trae inmersos dentro del lenguaje, si lo quieren ver así. En cambio, hay unos que son heredados cuando usted crea objetos. Entonces, cuando usted crea un objeto, usted lo que está creando es un tipo de dato heredado de una clase. Simplemente pues como para irlos alineando un poquito lo que es Visual Basic con Java. Aquí, muchachos, vamos a trabajar todo primitivo. Aquí no vamos a ver sino pura programación estructurada. Aquí los tipos de datos van a ser primitivos, los que vimos ahora en la diapositiva 2 o 3 diapositivas hacia atrás. Entonces, vuelvo y repito. Las variables privadas son aquellas variables... Bueno, no, todavía no me voy a meter con el tema de las variables. Las variables privadas se definen con la palabra dim, después el nombre de la variable, después la palabra as y después el tipo de dato. En este caso que estamos viendo acá, ustedes se dan cuenta que aquí definieron una variable tipo integer, una variable tipo double, una variable string, date y boolean. Aquí simplemente nos están mostrando cómo a esta variable que se llama importFact, que es de tipo integer, yo le asigno un valor entero. Se asigna con el igual, lo mismo que hacíamos en algoritmos. Para una variable tipo doble, entonces yo utilizo el punto para separar la parte entera de la parte decimal. El punto. Eso puede cambiar, sí. Muchachos, mucho cuidado con la configuración regional. Ahorita le vamos a pegar una revisadita en cada uno de sus computadores a la configuración regional para que la verifiquemos. Porque en algunos computadores, no tienen el idioma español Colombia, sino que lo tienen español España. Entonces, cuando van a ponerle formato currency, les aparece el símbolo de euro. Y lo otro es que muchas veces tenemos el símbolo decimal como coma. Entonces, cuando yo escribo un valor, si no le escribo la coma, él me lo toma como si todo fuera un entero. Entonces, digamos que él por defecto, el punto es la cifra que separa la parte entera, ¿sí? La parte entera de la parte real. O la parte decimal, pues no, esta es la parte decimal. ¿Listo? Ahora, los que son tipo string, como este señor de acá, los string van entre comillas dobles. Entre comillas dobles. Lo mismo que la fecha, muchachos, yo no me voy a complicar la vida, no me pregunten por qué uno y por qué el otro, muchachos. No se compliquen la vida. Tanto los datos tipo string como las fechas van entre comillas dobles. No se me compliquen la vida con el numeral, que es que tu numeral... Sí, yo sé que el numeral también sirve. No se compliquen la vida con el cuento. Yo no. Siempre que metan una fecha, métala entre comillas sencillas. Para que no me complique mucho la vida, que es que a veces me complican la vida. Listo. Este que es un campo tipo booleano, mire que le asignes un valor true o false. Entonces, esa partecita queda claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que queda claro hasta el alcance que uno lo practique, porque esa es una forma completamente nueva de declarar variables, toca practicar. Sí, claro, ¿no? Y vuelvo y les digo, muchachos,
esto hagan de cuenta que están aprendiendo un nuevo idioma. Sí, porque Sí. yo quedé gringo, o sea, nunca, creo que lo más cercano a eso fue cuando vimos JavaScript, que también tenía como un poquitico de estilo diferente, pero la mayoría de los lenguajes declaran muy diferente las variables a como lo hace Visual Basic. Sí, sí. Frescos. Eso es como usted decir que está en ruso muy enredado, pero así es el ruso. Entonces, fresco. Eso es un tema de costumbre. Hombre, que es que vamos a llegar a un momento donde yo en Java voy a escribir DIN y donde en Visual Basic le voy a poner punto y coma al final. Sí, muchachos, eso es normal. Es normal. Lo más normal del mundo es que a mí me pasa con mucha frecuencia que yo como doy Java, yo doy C#, yo doy Visual Basic, por decir algo, yo a veces resulto programando en un lenguaje con cosas de otro lenguaje, se me desvirula. Entonces, por la mañana tuve clase de Visual Basic, por la noche que llegué a C#, empecé a programar en Visual Basic. Eso es normal, muchachos, créanme que eso es lo más normal del mundo. Obviamente, eso es normal, pero eso hay que superar. Bueno, esta es la forma como se declara una variable privada. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Vuelvo y les digo, la palabra dim, que es una palabra reservada, aquí viene el nombre de la variable, después viene la palabra as, que es una palabra reservada, y después viene el tipo de dato. Tampoco es que sea cosa del otro mundo. Profe, acá importan las mayúsculas y minúsculas tal cual. En absoluto, para nada. Visual Basic no es un lenguaje case sensitive. No es como Java, donde Java sí importan las mayúsculas y minúsculas. De hecho, cuando usted define una variable con mayúsculas, si usted la escribe en minúsculas, él automáticamente se la corrige. Entonces, digamos que es muy alcahueta este programa, este lenguaje es muy amigable porque no tiene tanta randolita como el C, el C#, el Java, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, veo yo que al final de cada línea, por ejemplo en Java se pone punto y coma y eso, en este lenguaje no. No, para nada. En absoluto. Listo. Vamos a ir, mira, les decía que voy a tratar de ir haciendo como una especie de paralelo entre uno y otro, para que ustedes se puedan dar cuenta de que pues, lo que han aprendido en Java, algunas cosas aplican, algunas cosas no. La sintaxis sí es muy diferente. Mire que empezando por la definición de variables. Profe, históricamente este lenguaje, una pregunta, no sé, es una cosa como que se me ocurre pensar. ¿Este lenguaje fue creado para manejarse por terminal o algo así, por lo que no tiene punto y coma? ¿Scripting o cómo es? Porque, no, claro, ¿qué Basic. tan antiguo es? Sí, no. Yo por allá cuando ustedes ni sus papás se habían conocido, yo creo que sus papás ni habían nacido, por allá en los años 80 y pico, finales de los 80, principios del 90, yo programaba en Basic, que es el predecesor del Visual Sí, Basic. yo alcancé a manejar Visual Basic en el colegio y tengo un libro de Basic viejísimo, de cuando los computadores tenían una pantalla del tamaño... Sí, entonces viejísimo. Basic era un lenguaje de consola y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pascal es un lenguaje también viejísimo y no utilizaba punto y coma. Eso no tiene nada que ver con que sea de consola. Es la sintaxis de cada uno. La sintaxis de cada uno. Es como hay idiomas que utilizan las tildes, hay idiomas que no utilizan las tildes. Entonces es un tema de cada uno de ellos, pero no tiene, digamos en este caso, si no le encuentro ningún tipo de relación con el tema de que sea por consola, porque de hecho yo les puedo programar Visual Basic por consola. Se van a dar cuenta que hay una parte de Visual Basic que se puede hacer por consola, entonces no tiene nada que ver con el punto .com. Listo, muchachos, ¿queda claro? Listo, profe. Listo. ¿Cómo se define una variable privada en Visual Basic? Sí, queda claro. Aló, muchachos, queda claro. Pues, dim, nombre de la variable, as y el tipo de dato que es la primitiva, pues. Sí, correcto. Bueno, hago una pregunta. Díganme, cuando ustedes en Java definen una variable private, ¿qué diferencia hay cuando ustedes definen con una variable pública? ¿Cuál es la diferencia? Pues en la escritura, sí. Sí, o sea, ustedes como... Quitarle el private. ¿Y ponerle qué? ¿Qué palabra le ponen?
Public. Public. Muchachos, aquí es la misma vaina. Quiten el dim, quiten el dim, quiten el dim y escriban public. Eso es todo, muchachos, no más. Public. Eso es toda, esa es la diferencia que hay entre una variable pública y una privada. Entonces, ojo, las variables públicas se definen igualito a las variables privadas, pero simplemente cambiamos la palabra dim o la palabra public. Eso es todo, muchachos. Es la única diferencia que hay en la definición de variables. Así como le pasa en Java. En Java es lo mismo. Private int a. Public int a. Aquí es la misma. Dim a as integer o public a as integer. La misma vaina. Entonces, muchachos, la única diferencia en la definición de una variable pública y una variable privada es que para las variables privadas se utiliza la palabra dim. Estoy completamente de acuerdo. Esa palabra dim no sé por qué, debería decirse private, pero bueno, asumamos que no hay forma de cambiar eso. Y las variables públicas con public. Es la única diferencia, muchachos. De resto es lo mismo. Es decir, public. Venga, muchachos, cerramos los micrófonos. Para que hay un micrófono abierto y como que están por allá haciendo un ruido que de pronto no les deja escuchar bien a los compañeros. Aló, muchachos, cierran por favor los micrófonos, muchachos. Listo, muchas gracias. Entonces, muchachos, la única diferencia es esto. En las variables privadas se utiliza la palabra reservada dim y en las variables públicas se utiliza la palabra reservada public. Para de contar. La estructura es la misma. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Me repite esa parte? ¿Qué? Sí. Que para las privadas y públicas. No, que las variables privadas utilizan la palabra reservada dim. Esta que estamos viendo acá. En cambio, en las variables públicas se utiliza la palabra reservada pública, que es lo que estamos viendo en la parte de arriba. Pero es lo mismo. O sea, la estructura es la misma. Tipo de variable, nombre de la variable, la palabra as y tipo de dato. Para de contar. Dim para las privadas, public para las públicas. Listo. Profe, entonces, ¿en qué caso se utiliza cada cual? ¿En qué caso se utiliza? Ya vamos para allá. Esa partecita. Esta es la parte fácil. La parte difícil es saber dónde se utiliza. Yo hago la pregunta. ¿En Java en qué parte se utiliza? Profe, cuando, por ejemplo, privada, acá ahí siempre se usa en un solo método. Sí. O en un método, de forma local. Sí. Y ya la pública sí se puede, cuando se declara pues de forma global, se puede usar en casi cualquier método, en todos los métodos. Eso. Pero hay una regla general para eso. Hay una regla general que diga siempre las públicas para esto y las privadas para esto. Legalmente no, ¿cierto? Eso depende. La respuesta es, digamos que depende también aquí. Sin embargo, les voy a dar la clave para que ustedes puedan identificar cuándo es una variable pública y cuándo es una variable privada. Listo. Aquí es un poquito más fácil. ¿Y por qué es un poquito más fácil? Porque el entorno gráfico nos permite ver un poco más claro ese concepto. Digamos que a veces en Java y en estos lenguajes orientados a objetos es mucho más abstracto esas definiciones, entonces puede ser un poquito. Yo las voy a explicar aquí de una forma muy sencillita. Póngame cuidado, dirá que eso no tiene misterio, para nada. Póngale pues cuidado. Póngale pues cuidado, muchachos. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Recuerden que Visual Basic es una aplicación basada en formularios de Windows. ¿Listo? ¿Qué es un formulario? Una ventana. Esas ventanitas que nosotros vemos en Windows, a ver, yo me salgo de acá para que usted me entienda. Cuando yo digo archivo, guardar como, y le digo aquí,
Esto es una ventana. Esto es una ventana. A esto que están viendo ahí se le conoce como un formulario en Visual Basic. ¿Por qué? Porque Windows está basado en ventanas. Windows está basado en ventanas. Entonces, ¿qué es una ventana? Simplemente es una estructura que tiene aquí arriba un titulito, tiene por acá unos iconitos y en la parte de acá tiene unos objetos ahí inmersos. Eso es. Entonces, eso que están viendo ustedes aquí, eso es una ventana. Entonces, como Visual Basic o la arquitectura la arquitectura.net está basada en ventanas, ¿sí? Está basada en ventanas, pues entonces vamos a dibujar ventanas. Póngame cuidado, digamos en esto. Vamos a dibujar ventanas. Entonces, póngame cuidado. Yo puedo tener una aplicación de este tipo. Yo puedo tener acá una ventana en una aplicación. Puedo tener aquí una ventana. Aquí puedo tener unos datos, una etiqueta, un cuadro de texto, otra etiqueta, otro cuadro de texto, una lista desplegable, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un formulario. Aquí tengo un botón, lo voy a dibujar así, un botón, y aquí tengo otro botón. Listo. Pero yo puedo tener dentro de una aplicación varias, es decir, puedo tener por acá otra ventana para otra cosa diferente. Supongamos que esta es la ventana de los clientes. Vamos a suponer que esta es la de los clientes. Datos que hacen referencia a la información del vendedor. Y este señor también puede tener sus botones. Aquí yo tengo un botón y aquí tengo otro botón. Y vamos a suponer que esa es la aplicación. Entonces yo tengo aquí una aplicación. Yo tengo aquí una aplicación. Esta es la aplicación. Y dentro de la aplicación tengo dos formularios. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Nos queda claro? Tengo una aplicación grande, llámese una aplicación de ventas o una aplicación, no sé, de inventarios o una aplicación de cualquier cosa. Y dentro de esa aplicación tengo creados dos formularios. Un formulario de clientes y un formulario de vendedores. ¿Estamos, muchachos? Entonces, digamos que este es el botón A. Este es el botón B, este es el botón X y este es el botón Y. ¿Estamos, muchachos? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro el concepto? Tenemos dentro de una aplicación de formularios. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bueno, póngale cuidado. Cuando yo dentro de este botón, es decir, aquí, solo dentro de este botón, yo voy a programar algo que solo se va a hacer en ese botón, solo dentro de ese botón, yo defino esa variable privada. Entonces, a nivel de Visual Basic, ¿qué es una variable privada? Es una variable que se utiliza únicamente dentro de un objeto. Un solo objeto puede utilizar esa variable. A esas variables se les conocen como variables privadas. ¿Estamos? Pero puede suceder también, que haya otra variable que se va a utilizar tanto en el botón A como en el botón B, en dos objetos diferentes. Entonces, esa variable que se utiliza tanto en el objeto A como en el objeto B,
esa variable es una variable pública. ¿Por qué? Porque la está utilizando más de un objeto. Pero ojo, pública a nivel de formulario. Es decir, los objetos son del mismo formulario. ¿Listo? Los objetos son del mismo formulario. Están dentro del mismo formulario. Pero se puede dar una tercera situación de que esa variable puede ser utilizada por uno o varios objetos de un formulario y uno o varios objetos de otro formulario. Entonces, esas variables que son utilizadas por objetos de varios formularios también se definen como variables públicas, pero ya a nivel de aplicación. Entonces, son tres cositas que deben de tener en cuenta. Esta es la teoría de Visual Basic respecto a lo que tiene que ver cuando las variables son públicas y cuando son privadas. Las variables privadas, las que están aquí en amarillito, son aquellas variables que solamente se van a utilizar dentro de un solo objeto. ¿Estamos? Variables públicas de un formulario son aquellas variables que van a ser utilizadas por algunos objetos de un mismo formulario. Y las variables públicas de la aplicación son aquellas variables que pueden ser utilizadas por diferentes objetos de diferentes formularios. ¿Queda claro, muchachos? Obviamente, pues cuando ya estemos programando vamos a ver dónde se definen unas, dónde se definen otras, dónde se definen otras. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. El primer ejercicio que vamos a hacer es justamente para tratar de explicarles esto. O sea, vamos a hacer un primero muy sencillito, sin mucha, solamente operaciones básicas, es decir, un programita muy, muy básico, a través del cual vamos a aprender las amarillas y las azules. Cuando ya estemos en base de datos, vamos a aprender a utilizar las verdes. ¿Listo? Entonces, por el momento, vamos a hacer programitas de un solo formulario, o sea, una aplicación con un solo formulario. Entonces, vamos a utilizar las variables privadas de un solo objeto y vamos a utilizar las variables públicas de varios objetos. Cuando ya nos metamos en base de datos, es decir, que yo voy a programar varios formularios, ahí entonces vamos a tener variables públicas a nivel de una aplicación, que son, o sea, se definen lo mismo, pero tienen una connotación diferente. Muchachos, ¿queda claro este dibujito que les acabo de hacer acá? ¿Cuándo se utilizan unas y cuándo se utilizan otras? ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna inquietud? Pues, profe, yo la verdad, con la programación orientada a objetos siempre he tenido como mucha ventana de oportunidad. No digo debilidad porque pues no siento como que no lo vaya a aprender nunca, pero pues siempre he sido más bien como orientado a otro tipo de programación, ¿no? Y pues estoy aprovechando esta oportunidad para entenderlo porque pues uno conceptualmente entiende que no, que solamente el objeto lo puede aplicar y que bueno, pero no es como que entender el concepto me haga sentir como muy afianzado la destreza, toca practicar. No, pues obviamente, claro. Es porque que obviamente usted me explica lo del botón y yo como que entiendo el concepto, pero como que quedo muy en el aire, no me alcanzo a imaginar cómo funcionaría. Eso, Entonces, cuando ya estemos programando se van a dar cuenta de que cada objeto tiene un espacio de programación. Entonces vamos a ver, pero obviamente, digamos, no sé, mire, lo que pasa es que yo lo veo preocupado más por la programación que por entender el concepto. Es mi percepción, que usted ya está imaginando la programación y ahí creo que hay que separar dos cosas. No, primero entendamos el concepto antes de meternos a la programación,
Porque ¿qué sucede cuando yo ya estoy pensando en la programación? Y eso es un error grave de los programadores, que se olvidan de la conceptualización. Y ahí es donde empiezan a cometer muchos errores. Porque la parte básica, la parte conceptual es fundamental de un programador. Entonces, por hoy yo le digo, aquí este dibujito, pues mire que la pregunta mía fue, ¿me entendieron el dibujito que les hice? Todavía no, ustedes no me tienen que entender la programación. No, no hemos empezado a programar, y por eso no me tienen que entender la programación. Me hago entender, yo quiero que ustedes hayan entendido que hay una gran aplicación, perdón, hay una aplicación que hay dentro de la aplicación unos formularios y que dentro de cada formulario hay un conjunto de objetos. Eso es lo único que a mí me interesa. Y que si yo le digo que una variable privada solamente es aquella que se puede utilizar dentro de la programación de un objeto, listo, ustedes imagínense un botoncito que tiene como una cerca eléctrica y que de puertas para adentro es privada, de puertas para afuera es pública. Hagan de cuenta una casa. Pero las casas están ubicadas en barrios. Háganse de cuenta que el barrio es un formulario. Pero a la vez los barrios están ubicados en municipios. Háganse de cuenta que este es un barrio, este es otro barrio. Pues es eso. Yo quiero que ustedes el concepto me lo entiendan, porque si ustedes se me ponen a pensar ya en la programación, la parte básica es donde van a cometer el error. Muchachos, esa parte o sea, es como el concepto de encapsulamiento, pues. No, pero no nos metamos, sí, digamos, ese es, por les decía yo ahora, lo del tema del encapsulamiento de las variables privadas, pero no nos metamos, o bueno, no nos pongamos a pensar, digamos, en este momento, con el dibujito, ¿qué voy a programar yo? No. Díganme si entendieron el dibujito, como tal. Sí, profe, es sencillo y se lo hizo de una manera fácil. Pues yo antes, sí, soy sincero, yo casi no entendía eso de public y private porque pues era como medio complicado, pues lo hacía, pero ya ahora es mucho más fácil. Claro, Y pues sí. Debería ser mucho más fácil porque es más visual, es más sencillo. Yo les coloco el ejemplo de la casita que está encerrada por una reja eléctrica, del barrio que es cada formulario y del municipio que es toda la aplicación. ¿Listo? Entonces, sí, Profe, pero yo tengo una pregunta. Esa explicación es porque es dirigida cuando vamos a usar objetos, pero acá vamos a, pues tengo entendido que no vamos a ser orientado a objetos, sino cómo sería acá entonces. No, cuando yo hablo de objeto, es cada botón, cada cuadro de texto, cada etiqueta, cada lista desplegable. A eso se le denominan objetos. No la programación orientada a objetos que ustedes han visto en Java, sino que todo lo que yo coloco dentro de un formulario, a eso se le denomina un objeto. Profe, un método sería un objeto. No, un método es una función, o una acción, o un evento. Una acción de ese objeto. Exacto. Aquí lo llamamos evento. Aquí lo llamamos evento. Pero aquí vendría siendo lo mismo. Es la misma vaina. Muchachos, un método, un evento o una función es exactamente lo mismo conceptualmente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, ya sea el método, el evento o la función, lo que hacen es internamente realizar una acción que se ve reflejada después en un proceso. Eso es. Se van a dar cuenta cuando estemos programando que no es tan difícil, es más fácil cuando ya lo estemos programando. Pero yo lo que no quiero es que se me empeliculen desde ya con, es que esto yo, programación orientada a objetos, yo lo hago así, ¿cómo será? No se preocupen todavía cómo será. Por el momento no. Me interesa es que me entiendan el dibujito. El dibujo es el que me interesa. Si ustedes me entienden el dibujo, créanme muchachos que ya tienen claridad sobre lo que es una variable pública y una variable privada. Eso sí lo tengo yo claro. Si me entienden este dibujo. Si no me entienden este dibujo, van a seguir pensando por allá en cosas que no han visto. En cambio aquí sí son cosas que ustedes los pueden percibir. Señor. Pero es que pues yo ya había copiado por el chat y también Kevin, que si nos podría volver a explicar el dibujo, por favor. ¿Pero qué del dibujo? ¿O todo? Pero Kevin dice que todo, por favor.
Listo. Listo. Aquí. No me deja borrar, se me deja borrar. Listo. Bueno, muchachos, ¿qué es una aplicación en Visual Basic? Una aplicación en Visual Basic es un programa. Es un programa. Hagan de cuenta que esto es un programa. Aquí está el programa. Simplemente cuando yo abro un programa vacío, un coco vacío, como cuando yo abro un archivo en Word, cuando yo abro un archivo en Excel, eso está vacío. Entonces, cuando yo abro una aplicación en Visual Basic, simplemente es un coco vacío. ¿Qué empiezo yo a construir dentro de ese coco vacío? Empiezo a construir unos objetos llamados formularios. Los formularios son aquellos elementos visuales que utiliza Visual Basic para entornos Windows. Entonces, yo tengo aquí un formulario que se llama clientes, que habíamos dicho ahora, que se llama clientes. Y dentro de ese formulario, pues vamos a tener por aquí unas etiqueticas y unos cuadros de texto, otra etiquetica, otro cuadro de texto. Hagan de cuenta los formularios que ustedes llenan en internet cuando se van a registrar en alguna parte. Tan, tan, tan. Aquí tenemos una listita desplegable y aquí tenemos unos botones. Un botón. Y aquí tenemos otro botón. A este botón yo lo llamé el botón A y a este botón yo lo llamé el botón B. Pero así como existe un formulario para los clientes, pueden haber muchísimos formularios dentro de una aplicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí este formulario, que es un formulario similar al otro, pero que ya no va a ser para manejar la información de los clientes, sino para manejar la información de los vendedores. Y dentro de ese formulario, hay otros objetos a través de los cuales yo manipulo la información. Háganse de cuenta que este es un formulario que ustedes rellenan en internet para inscribirse en algo. Entonces aquí yo tengo un sitio donde yo escribo mi documento de identidad, un sitio donde yo escribo mi nombre, un sitio donde yo escribo mis apellidos, un sitio donde yo selecciono la ciudad de residencia, etcétera, 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 etcétera. Y por allá al final del formulario, ustedes se van a encontrar un botoncito que dice aceptar o cancelar, ya para lo que usted quiera hacer. Yo a este lo voy a llamar X, y a este lo voy a llamar Y. Listo. Entonces tenemos dos formularios dentro de una aplicación. Listo. Ahora, lo primero que debemos de tener en cuenta es, cuando yo dentro de este botón o de cualquier otro botón o de cualquier otro objeto, lo hago con botones porque normalmente es donde nosotros hacemos la programación, pero podría ser en este señor, en este señor, en este señor, en este señor, en este señor o en cualquiera. Entonces, cuando yo necesito una variable y esa variable solamente se va a utilizar dentro de ese objeto, dentro de ese botoncito, a esas variables son las que yo denomino variables privadas. ¿Por qué? Porque esa variable no se puede utilizar sino dentro de ese objeto, no más. No se puede utilizar dentro de otro objeto. Eso es una variable privada. Pero también puede suceder que dentro del mismo formulario haya una variable que yo utilice tanto en el botón A como en el botón B. Es decir, la voy a utilizar en dos objetos diferentes. En ese caso que yo utilizo en dos objetos diferentes dentro del mismo formulario, a esa variable le vamos a definir una variable pública a nivel de formulario. Una variable pública a nivel de formulario. Entonces, ¿qué es una aplicación, una variable pública a nivel de un formulario? Es una variable que puede ser utilizada por varios objetos dentro de un mismo formulario. Pero puede suceder de que yo tengo una variable que va a ser utilizada en un objeto de un formulario y en otro objeto de otro formulario diferente. En ese caso, esa variable, a pesar de que también es una variable pública, tiene una connotación diferente, porque es una variable pública a nivel de la aplicación. ¿Qué es una variable pública
a nivel de una aplicación. Es una variable que puede ser utilizada por varios objetos de diferentes formularios. Eso es todo, muchachos. Eso fue lo que expliqué ahorita. No sé si ya les queda mucho más claro. Sí, profe, mucho más claro. Sí, compañero que dijo que le explicaran, ¿le quedó más claro? Sí, señor. Listo. Los demás compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Muchachos. Yo estoy pues claro en lo que se explicó. Los demás compañeros, ¿alguien todavía tiene alguna duda? Señor, está muy bien. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, para que ya pues continuemos con este tema, que son los operadores, entonces les propongo que mejor salgamos a descanso, si les parece. O terminamos los operadores, lo que pasa es que de pronto nos demoramos. Y de pronto hay gente que no ha desayunado. Entonces salimos a descanso, muchachos. ¿Les parece? Sí, profe, yo creo que mejor a descanso. ¿A qué hora volveríamos? Listo. Entonces, muchachos, son las 9:52. Póngale que sea, pues les va a regalar 3 minutos más.